No hay más nadie. Leonel para el 20. Vengo desde Galván de Neiva, apoyando al próximo presidente de la República, Leonel Fernández. Hace falta Leonel, el pueblo lo pide. Y usted mire como que la pruebe esto, mire, son 4 ángulos que tiene esa toronja y los 4 ángulos están tirando gente a sí mismo. Y dicen la gente que no lo quiere. ¿Y qué hace ese grupo de gente aquí? Sí, que había gente hay. 1 millón y más. Vamos por más. El primer rugido del león. Hemos iniciado una jornada. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. Gracias por estar con nosotros. Programa especial abriendo la semana. Contamos con la participación del doctor Guido Gómez Mazara, político conocido por todo el país. Guido, bienvenido al espacio. Gracias, hermano. Dirigente del PRD. Buen inicio de semana, ¿no? Sí, a ti también. Te ves bien, Guido. Gracias. Gracias a Dios. Es como que reflejas paz. Sí, el que anda Y tranquilo, salud, el que anda y salud. tranquilo con su conciencia tiene esa ventaja. A pesar de que el Tribunal Constitucional dio un fallo no favorable a ti, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de eso. Déjame explicarle. Miren, gracias por la invitación de nuevo. Ya. Todo el proceso de reforma institucional que comenzó en el año 2010 estableció el concepto de altas cortes, donde ya los casos en materia electoral y en materia constitucional tenían una jurisdicción especial. Frente a eso, nosotros hemos ganado los procesos fundamentales en el Tribunal Superior Electoral, que es el máximo organismo en materia electoral. Y yo quiero apelar también a mi condición de abogado, porque la gente se olvida que yo vivo de eso, para decir lo siguiente. El artículo 214 de la Constitución de la República habla de las atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Dice: el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos o entre estos. ¿Qué significa esto? Que las decisiones del Tribunal Superior Electoral son definitivas. ¿Qué pasa? Que la parte adversa a nuestros intereses en el partido recurrió esgrimiendo como argumento que el tribunal había violado normas constitucionales y por vía de consecuencia, una interpretación que yo no estoy de acuerdo, envió al Tribunal Superior Electoral para que revise ese proceso. Y yo lo doy como información. Desde la creación del Tribunal Constitucional hasta la fecha, el único proceso que se ha enviado a revisión es el mío. Es el tuyo. 1. 2. El promedio entre una acción recurrida en el Constitucional y fallada es de 2 años. La mía la fallaron en 5 meses. Y uno de los alegatos que utilizaron fue una carta de desistimiento de 2 miembros de la acción inicial, porque eran 4, que la firmaron el 27 de agosto y ellos subieron el dispositivo el 2 de septiembre. 4 días duraron. Frente a eso, ¿qué hacemos nosotros? Todavía en el día de hoy, hace 15 días que subieron el dispositivo, no nos han notificado. No han notificado, ¿eh? ¿Cuál es la intención? La intención es generar un aire al compañero presidente del partido. ¿Por qué? Porque en el Tribunal Superior Electoral se falló de la siguiente manera. Favorable a Guido, ellos recurren al Constitucional. El Constitucional dicta lo siguiente. Dice, miren, de los 13 jueces, 4 dijeron que no, que estaban de acuerdo con la sentencia del TC en favor mío. Hermógenes Acote, ese es abogado. Leida Margarita Piña, esa es abogada. Víctor Castellano, ese es abogado. Y quien para mí es una de las mujeres más brillantes del sector justicia, Katia Miguelina Jiménez. Esos 4 dijeron que estaban de acuerdo con la sentencia en favor mío. Como yo solicité la inhibición de 3, 4 y 3 hacen 7. Y no era posible construirme una mayoría cuando el mínimo requerido es 9. ¿Qué pasó? Que nosotros le solicitamos la inhibición de 3 jueces. El magistrado Víctor Gómez Vergés, yo no tengo que explicar por qué Víctor Gómez no puede conocer un caso del PRD. Su hijo ha sido vocero del presidente del partido. Sí. Segundo lugar, Díaz Filpo, le solicité la inhibición. ¿Por qué no podía opinar? Porque su hijo es el jefe de la juventud del PRD, actualmente viceministro de la juventud.
Y en tercer lugar, le solicitamos al doctor Milton Ray Guevara, que no podía opinar, porque yo voy a enseñar un documento aquí que revela por qué, mis queridos amigos, es importante que el concepto de institucionalidad sea de verdad y no de mentira. Miren, Cancillería de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes ven? Acérquensela, por favor. Bien, esa es la nómina, o parte de ella. Miren. Lo que está marcado con amarillo, fíjenlo, por favor, es el nombre de la señora Joana Carolina Monagas Espinal, asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Miren lo amarillo. Acérquenlo, por favor. Con 230,000 pesos. Ese es su salario. 230,000 pesos en Cancillería. ¿Sabe quién es Joana Carolina Monagas Espinal? ¿Quién es? La esposa del presidente del Tribunal Constitucional. ¿De Milton Reyes? Sí, Milton Rey Guevara. Eso se llama que eso es una causal de inhibición. ¿Por qué no se inhiben? Porque evidentemente tienen un mandato político con la insana intención de devolver al Tribunal Superior Electoral. Pero llevan esa sentencia en el Tribunal Superior Electoral 4-1. Es decir, 4 jueces determinaron que yo tenía razón y 1 no. Y yo quiero utilizar tu programa y el inicio de la semana para hacer la siguiente denuncia. Miren, es muy difícil que un tribunal se desdiga. Es decir, 5 meses dictó una sentencia y 5 meses después diga lo contrario. No obstante eso, hay algún interés muy marcado de modificar la estructura de votación favorable en el TCE. Y están utilizando a una joven que se llama Maribel Reyes, lo digo por su nombre, que es una abogada del Tribunal Constitucional, que tiene excelentes relaciones con la magistrada Perdomo. Repito, están usando a la señorita Maribel Reyes, que es una letrada vinculada al Tribunal Constitucional, trabaja al servicio de Milton Ray Guevara, con la intención de convencer a la magistrada Perdomo, que votó en favor mío, con la intención de modificar el voto. Lo quiero decir con responsabilidad. Tengo toda la información, todos los elementos, porque aquí hay que decirle a la gente que una sociedad mínimamente civilizada es el derecho sobre la política, no la política sobre el derecho. Y frente a ese acontecimiento yo quiero decir lo siguiente. Hay una parte del oficialismo que tiene la intención de darle todo el aire posible a Miguel Vargas. ¿A qué punto? Miren, la encuesta de Mark Penn, publicada por el periódico Hoy, publicó lo siguiente. Que el político dominicano con mayor tasa de rechazo se llama Miguel Vargas Maldonado. Tiene 77% de tasa de rechazo. Él. Y que el partido PRD tiene 3%. Ustedes ven, Penn & Schoen, una compañía encuestadora respetada. ¿Cuál es la intención? Que no obstante la inversión millonaria que hacen en los medios de comunicación y en el bocinaje y los recursos que invierten, la estrategia es inflar la gestión de Cancillería pretendiendo que una buena gestión va a impactar favorablemente al partido y eso lo va a levantar. Bueno, tiene 77% de rechazo y tiene 3% del PRD. Es decir, Vargas hoy tiene más rechazo que hace 1 año y medio. Y el partido está más reducido que hace 1 año y medio. Sin embargo, están utilizando todos los resortes para esquivar la posibilidad de que él vaya a un proceso de conversión. ¿Por qué? Porque la ley de partidos, una ley reciente, es la ley número 3318, que se llama Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 28 establece lo siguiente. De la renovación de los organismos internos. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos renovarán periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus organismos internos, de conformidad con los períodos que fijen sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de esos períodos exceda al tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección de popular, 4 años. ¿Qué pasa? Que el compañero presidente del partido, en una convención tumultuosa, la celebró el 20 de julio del 14, se juramentó el 14 de septiembre del 14. Ya él concluyó. Sí. Ya terminó. Entonces, frente a eso,
están activando todos los circuitos habidos y por haber con la intención de que él esquive un procedimiento de competencia interna. Y nosotros queremos aprovechar este programa para decir que la democracia la ejercemos los demócratas. Y no puede haber democracia sin demócratas. Y el afán que tiene un sector oficial de darle aire al compañero Miguel Vargas patea normas constitucionales, ley recién aprobada y el deseo de preservar un instrumento político que tiene 79 años donde la democracia ha prevalecido sobre el autoritarismo. Cuando tú dices un sector oficial, El gobierno. el gobierno, Sí. encarnado. No, el presidente le interesa tener a Inflar. Miguel Vargas. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente en su lógica estratégica, recuérdate que Miguel Vargas en el año 12 de una forma u otra contribuyó al éxito de Danilo Medina. Sí. Y en el 16, después de haber cuestionado el tema de reelección, se sumó al carro de la reelección. Y frente a eso, yo quiero decir que en su estrategia, Miguel Vargas juega un rol importante. Pero esos son problemas del presidente y de Miguel Vargas. Lo que estamos diciendo es que nosotros, en términos de lo que son los valores democráticos, el PLD no puede inmiscuirse en los asuntos del PRD. Hay un mandato constitucional, hay una ley de partido, aquí hay que respetar el derecho de que los partidos políticos elijan democráticamente, pluralmente a sus fuerzas directivas. Algo que nos faltó y fue hacer un resumen del proceso en sí. Okay. Tú apelaste al Tribunal Superior Electoral. No, vino una convención fraudulenta, Sí. donde Miguel Vargas, sin el concurso de la convención, sin el voto de nadie, se extendió hasta el 21 y modificó los estatutos para hacerse un traje a la dueño medida. del partido. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos al Tribunal Superior Electoral, al actual, no al anterior. Y ahí obtuvimos ganancia de causa en 3 ámbitos. Le dieron marcha atrás a la modificación estatutaria, lo obligan a ir a una convención, el recurso en el que me tenían expulsado lo anularon y me permitieron, como todo dirigente del partido, acceder a los locales del PRD. Ese pliego de acciones serán recurridas, ya hubo una que se recurrió al Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa? Ellos quieren usar el Tribunal Constitucional como una especie de bayoneta para que, como resultado de acuerdos de carácter político, que es el último eslabón de modificación pendiente, porque ya están convocados para el 2 de octubre, ¿tú sabes quién fue la persona que depositó una carta en el Ejecutivo? Fui yo, junto a un grupo de dirigentes, solicitando que convocaran. Sí, tú lo dijiste aquí. ¿Por qué lo convocaron? Porque desde diciembre habían concluido, y lo hice en el Tribunal Superior Electoral y lo hice ahora. Entonces, frente a eso, sin lugar a dudas, comenzaron las maniobras con la intención de alimentar a la figura de Miguel Vargas, que en el fondo, yo pienso que el oficialismo lo que trata es de caricaturizar a un símbolo fundamental de la democracia dominicana que ha sido el PRD. ¿Por qué? Porque el PRD en manos de Miguel es un negocio, en manos de nosotros un partido. ¿Y cuál es el objetivo? Tratar de fragmentar la oposición en la dirección de que le entregaron la administración de las siglas a un político que no tiene posibilidades electorales porque tiene 77% de rechazo, sin embargo tiene mucha capacidad de hacer rejuegos y maniobras porque en la medida que tiene una posición en el gobierno, en este caso la Cancillería de la República, le sirve de blindaje. Y yo me voy a explicar. Miren, aquí hay 3 acontecimientos de los últimos 2 meses que han tocado a la opinión pública de forma sensible. Caso Peravia. ¿Qué es el caso Peravia? Es un banco que, comprado por unos venezolanos, cometió fraude a los ahorrantes. Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar la decisión de la Superintendencia de Bancos, que lo hizo correctamente, lo clausuró y lo procesó como debe de ser. Pero miren lo que es el nivel de complicidad de la prensa. Yo le quiero pedir auxilio a los camarógrafos. No soy yo, es instrucción, no soy yo. Compraron yate Villa con dinero ahorrante del Banco Peravia. El vicepresidente ejecutivo del disuelto Banco Peravia, Gabriel Jiménez Saray, con recursos de los ahorrantes compró yate, un solar, casa de campo y locales en Salvil al empresario Miguel Vargas Maldonado. No es Miguel Vargas Maldonado el empresario. Es el canciller de la República y presidente del partido. Sigo diciendo. Jenny Alexandra García de Piantini, quien fuera asistente del presidente y vicepresidente del quebrado banco, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Saray, explicó que este último realizaba constantes negocios con Miguel Vargas Maldonado.
hace una descripción de un tema privado ahí con una joven que no tengo que tocarlo porque eso no es el tema mío. ¿Y eso lo reseña qué periódico? Periódico El Nacional, la semana pasada. Escondidito. Digo, felicito al Nacional por hacerlo, pero aquí la prensa no se entera. Pero no le dio portada. Claro. Y sigue diciendo, al ser interrogada por la fiscal Jenny Berenice Reynoso, García de Plantín explicó que Jiménez Saray tiene un apartamento en el Sánchez Piantini, que compró lanchas locales y solares en casa de campo, frecuentemente con el ingeniero Vargas Maldonado. Miren. ¿Qué pasa? Que como es una figura de la nomenclatura partidaria, es ministro, el brazo de la justicia no va con la intensidad que lo hace contra cualquier infeliz. Y peor aún. Usted recuerda el caso de los tres brazos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si en este país hay un modelo de actuación donde evidentemente hay lazos, vínculos y relaciones entre gente traducida en la acción de la justicia y el presidente de mi partido, es el caso de los tres brazos. Miren, para que ustedes vean que hay que empujar programas como este, que de una forma u otra contribuyen a que la opinión pública tenga acceso a la información que no penetre en otros medios. La compañía sometida se llama Titulatec. Titulatec en un 50% pertenece a una compañía que se llama Dofinca, Dominicana de Financiamientos. Nosotros le preguntamos a la Junta Central Electoral, señores, Junta Central Electoral, ¿Dofinca tiene relaciones con el PRD? Miren lo que nos responden. Miren, en vez de Junta Central Electoral. Nos da una relación de las sesiones de crédito que ha dado esa compañía al PRD, Partido Revolucionario Dominicano, bajo la dirección de Miguel Vargas Maldonado. Mírenlo ahí, montos, millones de pesos ahí. Bien. Y cuando vamos y le preguntamos al órgano rector, que es la superintendencia de banco, le decimos, mire, señora superintendencia, ¿Dofinca puede operar en el sistema? La superintendencia nos responde, firmado por el doctor Manuel Ramón Peña Conce, que es el consultor jurídico, nos dice, no, mira, estamos informando oficialmente que esa entidad no está registrada en el sistema financiero en la República Dominicana. ¿No lo firma? ¿Y entonces, Guido? Bien, es un acto totalmente ilegal de triangulación. Cuando vamos al contrato entre el PRD y esa compañía, que no está regulada por la superintendencia de banco y que es parte de Titulatec, miren lo que nos dice en el contrato. Que el % de préstamos anual era de 30. Eso se llama usura. ¿Tú sabes cuál es el monto tope de préstamo en el sector financiero del país? 12 y 13%. Del 13% al 30% son 17%. Eso se llama usura. No obstante eso, ustedes ven esa triangulación. Vamos y decimos, oh, pero la Junta estuvo pagando esos cheques a Dominicana de Financiamiento mediante el consentimiento del PRD. Miren, Junta Central Electoral pagándole a Dominicana de Financiamiento, Dofinca, que es una empresa. ¿Qué ironía tiene la vida? El dueño de Titulatec es el dueño de Dofinca. ¿Y quién es el dueño de Dofinca y Titulatec? Quien era gerente financiero de la Cancillería de Miguel Vargas Maldonado y que era jefe administrativo de Obras Públicas cuando él era ministro de Obras Públicas. Pero era todavía el canciller, ¿ya lo sacaron? Cuando fue traducido a la acción de la justicia, el señor José de Paul Dominici lo sustituyeron. ¿Sustituyeron o suspendieron? Está suspendido. Pero todavía está ahí. Todavía está ahí, está suspendido. Bien, miren. Primer cheque, 3 millones. ¿Ustedes ven? Primer cheque, 3 millones. A esa compañía, ¿eh? ¿Quién aparece firmando? Miguel Vargas Maldonado. Miren. ¿Firmando qué? Sí, la autorización de cesión de crédito a esa compañía. Miguel Vargas Maldonado. Miren, primer cheque. Segundo cheque. 3.075.000. ¿Ustedes ven? Yo te pregunto a ti, ¿no te resulta extraño que eso no sea un tema de portada en los medios? Claro, claro. ¿Cuál es el problema? Por un mes consecutivo. Sí, ¿y cuál es? No, en cualquier país del mundo. Bueno, en España, tú conoces la política europea. En España, el PP perdió al jefe de gobierno, ¿verdad? Y perdió al jefe financiero, Bárcenas, por un proceso de 2 cajas, una caja A y una caja B. Tradujeron a la acción de la justicia y Rajoy terminó renunciando y saliendo del puesto. Esos son fondos públicos, ¿eh?
Sí. Fondos públicos, pero aquí el nivel de complicidad y el bocinaje impide ese tipo de situaciones. Justifican ese tipo de actuaciones delictivas. Una pregunta. Un juez del Tribunal Constitucional, nosotros decíamos, miren, no es bueno politizar los procesos, porque los políticos no pueden estar dirigiendo procesos. Miren, es una foto vieja, ¿eh? Vieja, repito. El juez del Tribunal Constitucional. ¿Quién es? ¿Milton Rey? No, Díaz Filpo. Ok. En una actividad con Miguel Vargas. ¿Recientemente? No, pero es anterior. No es reciente, es anterior. La política enviada al Constitucional. Ustedes ven que eso no es bueno, que no es sano. Segundo lugar, en la página web del Tribunal Constitucional, miren esta foto. Desde que la obtuvimos, la sacaron, pero la tenemos ya. Copley, Miguel Vargas, Milton Rey Guevara. ¿En qué país del mundo se le ocurre a la estructura de la web del Tribunal Constitucional poner una foto de dos personas, uno que es presidente del tribunal y otro que tiene 4 casos pendientes de fallo? Sí. Un problema ético. Entonces, contra eso luchamos nosotros, con el convencimiento de que los partidos políticos tienen que rendir su responsabilidad, que tienen que ser instrumentos de democracia interna, de formular políticas opositoras, porque, por ejemplo, si bien es cierto mi partido tiene una alianza con Danilo Medina, ¿dónde está la postura del PRD sobre temas esenciales en el país? No, por ejemplo, de nada. Yo quiero saber lo que piensa mi partido sobre aspectos tan esenciales como salud, educación, seguridad ciudadana, tema haitiano, electricidad, desigualdad social, pobreza. Por ejemplo, yo quisiera saber qué piensa mi partido sobre un tema tan sensible que la Procuraduría General de la República llegó a un acuerdo, el caso de los tucanos. Averigüen quién es Israel Abreu Rosario, que está encartado en ese proceso. ¿Y quién es? El recaudador de Miguel Vargas. Lo dice en instrucción. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué usted hace? ¿Su oficio? No, yo soy recaudador de fondo del presidente del PRD. En cualquier país del mundo eso pasa y acciona el presidente de la República. No queremos dirigir la administración pública. Estamos diciendo que tiene que haber una reacción natural porque el presidente de la República fue el que dijo que el simple rumor público implicaba una investigación. Fue él que lo dijo. Entonces, yo recuerdo varios casos, inclusive, no sé si es de todo elegante decirlo en tu programa, Dilo, pero vean el informe de Alicia hoy. Véanlo a las 9 de la noche, para que ustedes vean cómo los periodistas independientes hacen una contribución importante frente a la imposibilidad de que el sector justicia, básicamente el Ministerio Público, actúe correctamente. Entonces, por eso nosotros queremos un partido, por eso queremos ir a una convención y por eso aspiramos a que el gobierno no se meta en los asuntos del PRD, porque nosotros nos merecemos construir nuestro partido. Tú tocas el tema del lado de la prensa, pero ¿hasta qué % tú crees que la prensa responde a los sectores oficiales? No, mira, la democracia moderna es mediática. O sea, los valores fundamentales de la democracia se expresan en los medios de comunicación. McLuhan habló de la aldea global, del concepto. Pero yo quiero decir lo siguiente. En el país hay un proceso de penetración profunda. Afortunadamente existen las redes, que son mecanismos alternativos. Sin embargo, es una frase de Juan Bolívar, no es mía. Juan Bolívar dijo que nada es tan rentable como ser periodista al servicio del gobierno. ¿Por qué? Porque en la estructura de comunicación ellos instalan gente que de una forma u otra obedece o porque tiene un vínculo de carácter político, pero casi o siempre, económico. Casi siempre porque está en la nómina del funcionario o el dirigente político y obstruyen la posibilidad de que fluya la información. Mira, aquí hay medios que no publican. Y cuando tú vas, yo lo invito, no quiero entrar en particularidades porque eso no es el objetivo. Ya. Aquí hay directores de medios que sus hijos son funcionarios del servicio exterior. Y cuando tú llegas una nota, no, espérate. O sea, aquí hay una especie de censura no escrita, pero que uno la siente. Y evidentemente uno de los elementos tendenciosos del modelo democrático dominicano muy débil es la fascinación que tienen por endulzar imágenes, gestiones, que cuando tú vas
a la realidad, te darás cuenta que no es cierta. Es decir, yo conozco a gente hablando de algunos funcionarios. Hablo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Tú puedes estar de acuerdo o no con la gestión del presidente Fernández 96-2000. Pero Eduardo Latorre era un canciller. Sí. Era un canciller. Sí. Tú puedes estar de acuerdo o no con Hipólito Mejía, pero Hugo Tolentino era un canciller. Sí. Canciller. Mira el de ahora. Después de ahí no ha habido canciller. Miren el de Lamentablemente. ahora. Yo lo que quiero decir es que lo miren. No hay ningún tipo de problema. Es decir, tú fuiste funcionario diplomático. Oye, en el siglo XXI, un canciller de la República tiene que tener dominio idiomático, por lo menos. Claro. Y tener una idea clara de lo que está pasando. Helmut Kohl le decía, Helmut Schmidt, en un libro que se llama Fuera de Servicio, le decía a los políticos jóvenes alemanes, era como una especie de consejero, que tenían que hablar varios idiomas, que no solamente el inglés. Claro. Porque cuando se fundó la Unión Europea, o previo a eso, Valéry Giscard d'Estaing y él fueron el centro de cómo configurarla. Y entonces él decía, mi francés es muy malo. Sí. Y el de él, el alemán, es terrible. Pésimo. Entonces teníamos que comunicarnos en un tercer idioma. Claro. Y ya eso dificultaba La comunicación. todo. Y entonces aquí tenemos un presidente que no habla más que español y tenemos un canciller que no habla más que por español. ejemplo, la fortaleza del presidente Medina no es el tema exterior, de política exterior. Bueno, va a estar en Naciones Unidas ahora. Pero perfecto, esa es por su condición de presidente. Pero Sí. un presidente que no tiene dominio temático sobre el tema de política exterior debe tener un canciller que tenga el dominio temático. Sí, sí. Tan elemental como eso. Me imagino que Miguel Vargas lo va a acompañar ahora al presidente la tercera semana, me parece, de este mes. Y es verdad, como que queda cojo el asunto al momento de entrar en contacto con líderes mundiales. Tú mencionabas el caso de Cancillería, pero y el papel de la prensa en tratar de... No, porque, mira. Pero hay otros casos más, Guido, y ahí yo quiero entrar. Por ejemplo, tócame el tema y nos apartamos un poco de esta litis de la electricidad. No, eso no tiene No, después de 6 años en el gobierno y de promesas que y decir 7, que Punta Catalina era la solución del tema eléctrico, se aduce que un acontecimiento no controlado por la condición humana, ¿no? Que un rayo golpea, eso me recuerda mucho a Julio Sauri. Con la Chichigua. La Chichigua. Sí. Que golpea a la estructura eléctrica del país y eso genera apagones. Mira, esta semana los apagones subieron a niveles considerables. Y hay protestas. En muchos sectores del país. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Un tema nodal para el desarrollo de la sociedad dominicana, como es el tema eléctrico, no puede estar sujeto a situaciones de esta naturaleza. Yo siento que un país no puede alcanzar niveles de desarrollo, cierto, cuando tiene todavía la tara, el obstáculo, el impedimento de que el tema eléctrico no está resuelto. Entonces, a mí me llama profundamente la atención con los niveles de inversión. Sin lugar a dudas se van a inventar las teorías conspirativas, diciendo que hay un sector eléctrico que quiere conspirar y que quiere desestabilizar la paz del país. Yo pienso que eso no es así. Yo les recomiendo a las autoridades eléctricas, tanto Tony Isa, Rubén Bichara y toda la estructura del sector eléctrico del gobierno, que tengan la humildad de reconocer sus errores, pero también la actitud abierta de posibilitar soluciones fundamentales a un tema tan sensible para el desarrollo del país como es el tema eléctrico. Pero es que hay otra situación. Aparte de la equivocación y la no rectificación o el no reconocimiento del asunto, como con la cara desenfadada te dicen que de octubre posiblemente habrá un aumento de 50% en la tarifa energética. Tú como político y como dominicano, ¿de qué forma tú puedes digerir Lo primero eso? es que hay que recordarle al país que el fundamento de las políticas privatizadoras era que se traducía en un servicio más eficiente y más barato. Eso no ha pasado. Segundo lugar, la culpa de la actual situación se la atribuye a AES, que es una empresa de distribución eléctrica. Pero yo siento que el gobierno debió tomar las previsiones del lugar para que al final de la jornada no impacte en el bolsillo de quienes no tienen culpa de nada, que somos nosotros los ciudadanos. Y en ese mismo orden, en medio de esta situación, donde hay serias dificultades en el país, decirle a los dominicanos y dominicanas que van a pagar más dinero
por menos servicio de energía eléctrica, es un tema que genera insatisfacción, molestia, y yo aspiro a que esa no sea la excusa fundamental para que muchos dominicanos y dominicanas no se sientan airados, ofendidos. Yo en el caso, por ejemplo, donde vivo, que es donde siempre he vivido en los últimos 25 años, cada vez que me llega la tarifa eléctrica como me llega, yo pongo el grito al cielo. Yo también. Pero el asunto es que si se anuncia un incremento en la factura de 50%, hay que partir del hecho de que esa tarifa actual que tenemos es una de las tarifas más grandes, altas del hemisferio. Claro. Entonces, vamos a aumentar, a lo mejor hay un país en África o en Asia que la energía sea más cara aquí que aquí hoy en día, y ya en octubre entonces vamos Pero ¿cómo el país puede ser competitivo, atraer inversión, cuando estamos pagando una de las tarifas eléctricas más caras del mundo? Guido, yo estaba leyendo en estos días un analista económico en un libro. Él planteaba que es imposible que un país se desarrolle con energía cara y combustibles caros. El caso de República Dominicana. Pero entonces... No, pero yo pienso que la discusión real en la sociedad dominicana es el modelo económico que de una forma u otra ha prevalecido. Porque al margen de las pasiones que se generan en los procesos políticos, el país tiene que apostar a dirigentes que pongamos la ponderación y la madurez por encima de los ajetreos propios del debate nacional. La sociedad dominicana tiene el gran desafío de generar un modelo de desarrollo económico que sea mucho más efectivo, donde los elementos de desigualdad social y de pobreza no sigan cuestionándonos, no solo el modelo económico, sino la democracia como tal. Y yo voy a las cifras estadísticas porque yo recuerdo que el hoy presidente de la República, en sus discursos políticos antes de llegar al poder, hablaba mucho del tema de la desigualdad social y de la pobreza. Y él tenía la tesis de que el crecimiento de la economía no se derramaba en otros sectores de la vida nacional. Tú has tenido experiencia en los países nórdicos, por ejemplo. En los países nórdicos, el crecimiento de la economía es efectivo porque toca todos los segmentos de la pirámide social. Sí. En el caso de la República Dominicana tenemos un modelo de crecimiento económico arrítmico, porque cuando la economía crece a 5.8%, el nivel de concentración de ese crecimiento no garantiza que otros sectores de la sociedad disfruten de ese incremento. Analiza factores tan importantes como la generación de empleo en la República Dominicana. Vamos a hablar de generación de empleo. El empleo que se ha generado en la última década en el país es un empleo de baja calidad y de bajo salario. ¿Es informal o no? Lo está generando el sector informal de la economía y el Estado dominicano. Señores, pónganse a pensar que sobre el 70% de los dominicanos y dominicanas que generan ingresos, sobre el 70% de los que generan ingresos, no alcanzan 25,000 pesos mensuales. Entonces, tenemos un problema estructural. Cuando la canasta básica establecida por el Banco Central habla, óyete, de que hay que tener por lo menos 40,000 pesos mensuales para invertirlo en lo que muchos llaman la canasta básica, que no es otra cosa que los ingresos que tú inviertes sobre la base de productos y artículos de primera necesidad. Un paréntesis. Explícame entonces por qué el presidente se refiere, dirigiéndose al país, sobre que ahora mismo hay más clase media que gente de niveles de ingresos. Lo dijo, ¿eh? Pero ese argumento es irracional. En América Latina el nivel de movilidad social se ha experimentado en otros países los últimos 10 años en un 20 o un 30%. Oxfam, que es una institución que yo consulto mucho, ha establecido que la movilidad social en la República Dominicana se ha establecido solo en un 2% en la última década. Eso implica, repito, que este es un fenómeno arrítmico, que el crecimiento se concentra en pocas manos y la desigualdad se está profundizando. ¿Cuál es el fenómeno que más expresa el tema de la desigualdad? De que ese crecimiento no impacta a la mayoría. Es la delincuencia. O sea, ¿por qué en los países nórdicos la delincuencia es reducida? ¿Porque son más educados que nosotros? No. Es porque el nivel de mejoría toca todos los segmentos de la sociedad. O sea, aquí tú vas y dices, te doy 2 modelos, los ninis. Señores, por debajo de Nicaragua solo estamos en América Latina. Jóvenes entre 16 y 24 años que ni trabajan ni estudian. Bueno, ¿se han movilizado socialmente? Yo creo que no. Y otro fenómeno también que es alarmante, el tema del embarazo en las adolescentes. Sí, nosotros estamos liderando en América Latina el tema de embarazo en las adolescentes. Solo en el sur del país, 24.5% de niñas entre 14 y 18 años tienen embarazo no deseado o han tenido relaciones no deseadas. Es decir, eso es un fenómeno de carácter social que va a obligar a que las autoridades se sienten con todos los sectores de la vida nacional a reflexionar. El tema de la delincuencia, por ejemplo. Tú no puedes hablar de desarrollo y de movilidad social
en países donde la delincuencia representa el principal tema de preocupación ciudadana. La última encuesta, Penancho, dice que el 71% de la población no percibe que la economía va bien. Entonces, hay elementos de orden práctico. Yo no sé en qué sector tú vives. Cerca de aquí. Bueno, yo vivo donde siempre he vivido hace 25 años. Señores, aquí el tema de la delincuencia ha impedido que la gente salga con tranquilidad a su casa. Yo no sé cuáles son las edades de tus hijos. Yo tengo una que estudia afuera. Pero cuando viene, yo estoy ultra intranquilo. Porque no sé si me le han atracado, me le han asaltado, le han robado o ha pasado algo. ¿A qué te conduce eso? ¿Que hay una naturaleza criminal en la conducta del dominicano? No. Que los niveles de inseguridad se han incrementado por la profundización de la desigualdad social que hay en el país. Entonces, el modelo económico del presidente, que se fundamenta en una tesis, profundización del endeudamiento sobre la base de control en el tipo de cambio y estabilidad macroeconómica. Yo recuerdo que la gente decía que cuando Hipólito estaba al 50%, está al 50%. Sí, a 50 por 1. Está al 50% el tipo de cambio. 50 por 1. Entonces, sí, el tipo de cambio, 50 por 1. Entonces, hay elementos que son motivo de una reflexión sincera que tiene el país. Te iba a tocar eso porque pusiste 2 o 3 áreas neurálgicas del país, de los sectores económicos, pero te resta deuda pública o deuda externa y tipo de cambio. Ok, vamos por parte. Mira, cuando el presidente Fernández volvió a la presidencia en el 2004, el argumento era que volvía la confianza. Evidentemente, ese era el argumento como resultado de una crisis del sector bancario, que penetró en la economía dominicana generando ese nivel de inflación que el país conoce perfectamente. Frente a ese acontecimiento, ¿cuáles fueron los elementos estratégicos? Profundizar el nivel de endeudamiento para controlar el tipo de cambio porque traumatizó al país el 50 por 1 y la estabilidad macroeconómica. Es verdad que en esa parte la estrategia fue la correcta. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que en la medida que el país ha profundizado el nivel de endeudamiento, los indicadores internacionales están generando la siguiente luz roja. El modelo de relación de PIB sobre política de endeudamiento en toda América Latina, cuando sobrepasa 25%, ya entra en una etapa crítica. La República Dominicana estamos en el 50%. Según Selman, Siriaco y cuál es el otro, y el hijo de Narciso. Qué brillante, Pabeliza. Los niveles de endeudamiento alcanzan el 60.44% hace 3 meses, porque esos no son informes actuales. Claro, claro. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo pienso que el país tiene que concentrarse en el tema del modelo económico que queremos sobre la base de no seguir profundizando el nivel de deuda. ¿Por qué tú estás hipotecando el desarrollo de las futuras generaciones? O sea, nosotros como actores políticos no tenemos derecho a que las futuras generaciones estén endeudadas antes de nacer. Y eso es un tema vital para el desarrollo de la República Dominicana. ¿Y cómo se detiene eso? Porque cada día... Con una política mucho más eficiente. Por ejemplo, yo saludo las acciones de la Dirección de Impuestos Internos. ¿Cuáles? Bueno, que el Impuestos Internos ha generado un nivel de eficiencia sin una reforma. Porque la reforma tenía un impacto negativo en la sociedad. Entonces, ¿qué ha hecho el director de Impuestos Internos? Bueno, ha profundizado las políticas de eficiencia en la materia de recaudación. ¿Y qué ha dicho? Ha golpeado a elementos simbólicos de la sociedad. O sea, restaurantes lujosos del país que no pagaban impuestos, los cerró. Eso se llama daño reputacional. Sí, pero eso es mínimo. Hay una carta por ahí que enviada del presidente de la República al presidente del Senado. Ah, claro. No sé si... La conozco. La conoces. Hay mucha gente atemorizada porque piensa que, y tal vez estén en lo correcto, que las pocas propiedades que tiene se la van a grabar. No, el deseo es transparentar todos los inmuebles que de una forma u otra cualquier ciudadano no lo tiene de la forma más lícita, legítima y reconocida frente a los ojos de Impuestos Internos. Pero hay mucha gente que dice, alguien que quiera legalizar unos ingresos recibidos de forma no legal, llámese, puede ser por corrupción, venta de narcóticos, cualquier... El problema de eso es la ley de lavados, que sin lugar a dudas restringe profundamente cualquier maniobra financiera y económica propia de la gente que se dedica a actividades ilegales. Y la ley de lavados es una especie de espada de Damocles frente a esa práctica. Pero mira cuál es el problema esencial de América Latina. Pero tú ese pretendido proyecto, ¿te lo encuentras bien? No, yo encuentro la intención correcta. Yo pienso que todo ciudadano tiene que transparentar sus finanzas. El problema de las políticas de recaudación en el continente no es la capacidad del Estado de recaudar,
sino dónde se invierte lo que se recauda. Eso se llama calidad del gasto. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que cualquier ciudadano de este país se siente con el legítimo derecho de indignarse cuando ve que sus bolsillos son vaciados, pero que el gobierno hace una inversión no correcta de los fondos públicos. Yo te doy ejemplos. Dame uno. Me imagino que es Punta Catalina, ¿verdad? Pero ¿cómo este país se va a sentir cómodo cuando los fondos que le sacan a ustedes de los bolsillos se invierten en Punta Catalina? Con el argumento muy sincero del director de Sur, que dijo en día reciente, no, pero el ingreso de Punta Catalina no implica una solución del tema de los apagones. Pero ese fue el argumento que nos vendieron. Sí. Ese fue el argumento que nos Se vendieron. gastaron millones de pesos. No sé, se siguen gastando. Sí, justificando. No, ojalá el país conozca las manos que están detrás de toda esa política comunicacional. De Punta Catalina. Sí. Está relacionada con el principio de lo que tú hablaste. No, ahí está Andy Dawager y comparte. Sí, y el otro, gente de Miguel Vargas. Andy Dawager. Mira, antes de el tiempo vuela contigo, Guido, déjame ver qué queda. Si hablamos de desarrollo, no podemos dejar la educación. Sí, claro. Educación ha sido objeto de atención pública, producto de muchas informaciones, una de carácter, una de carácter de escándalo, de corrupción, vía mochilas, otra internacional que sitúa al país de 70 países en el último de la fila. Y luego de 6 años de derrochar el dinero propagando una supuesta revolución educativa, los resultados son pírricos. Sí, mira, vamos por parte. Cuando la sociedad dominicana se unificó alrededor del 4%, yo estuve de acuerdo y sigo estando de acuerdo. ¿Cuál es el problema del tema esencial del sector educativo? Que la primera etapa del 4% se invirtieron muchos recursos en la construcción de infraestructuras. Y eso no se tradujo en una combinación entre infraestructura y formación docente. Porque la materia prima de un proceso educativo es el maestro. Entonces priorizamos la inversión por otros factores. Que siempre han sido pieza de escándalo. Hubo una persona que hasta un balazo se dio en una institución pública. No que se dio un balazo, que se suicidó. Sí, perfectamente. Bueno, cometió el suicidio porque se dio un balazo. Sí, pero se lo puede dar en la rodilla. No, pero fue en la cabeza. Sí. Frente a ese acontecimiento, la gente comenzó a sospechar de que las políticas de esa inversión masiva en construcción de infraestructura había gato entre macutos. Y una parte importante de la sociedad comenzó a reflexionar, sectores independientes como Educa, que reflexionan sobre el tema educativo sin ningún tipo de cartas marcadas. Dijeron, bueno, pero vamos a fortalecer el tema docente. Ahí andamos. Ahora, cuando tú vas a los resultados, nosotros somos pieza de escándalo en el continente. ¿Por qué? Porque la inversión del 4% del PIB no se ha correspondido con una mejoría sustancial en ámbitos tan importantes como las matemáticas, ciencias sociales y literatura, que el país aparece muy bajito. Ahora, ¿cuáles son los elementos que a mí me llaman la atención? Que hay muchos escándalos detrás del tema de las políticas de construcción. Yo tengo la mejor de referencias del actual ministro de la Juventud, de Educación. Tengo mucho que no lo veo, pero me parece una persona decente. Sin embargo, yo quiero decir que alrededor de la compra de solares, antes de su gestión, hay preocupación. Respecto del tema de las mochilas, no tienen forma de cómo aclararlo, porque cada vez que hacen una aclaración, el tema se profundiza. Y sobre todas las cosas, yo siempre veo la parte positiva de un acontecimiento como el caso de las mochilas Gate, como le llama el argot propagandístico, ¿no? Y más allá de las personas, yo siento que eso tiene que sentar las bases para que en la República Dominicana los políticos no seamos tan propensos a utilizar recursos públicos en favor de campañas personales o de proyectos de aspiraciones. Lo han hecho todos los gobiernos, lamentablemente. El reformista, el PRD en el que yo estuve, lo hace Y ahí la gente se indigna porque siente que su dinero no está siendo utilizado correctamente. Y yo apuesto a un modelo de gestión en el país. Primero que haya sanciones. Tiene que haber sanciones. Pero que en segundo lugar, los errores sirvan para no volver a tropezar con la misma piedra. Sobre el Ministerio Público, creo que Finjus y otras organizaciones presionan para que se nombre una especie de, o se tome en cuenta, una especie de fiscal independiente. Sí. ¿Tú crees que eso es
utópico o No, que eso es posible. bajo este esquema? Yo trabajé en el 2002 en un anteproyecto de ley junto a Jesús Félix Jiménez y el doctor Eric Raful creando una especie de fiscal anticorrupción. ¿Y qué pasó? Porque ustedes tenían todas las herramientas. No, Tú lo hiciste porque las prioridades en el Congreso parece que eran otras, lamentablemente. Y sobre todas las cosas, el concepto se establecía sobre la base de fiscal anticorrupción, jurisdicción nacional y que su mecanismo de designación no dependa del Poder Ejecutivo. ¿Qué vía Era la construcción del Congreso participando en el proceso de elección y que su periodo de duración no coincida con los ciclos de duración presidencial. No por un voto electoral. No. Por los mecanismos institucionales. Porque cuando tú sometes a un fiscal anticorrupción al tema del voto, eso podría variar su sentido de independencia. Pero es que si tú lo buscas vía congresional, estamos en lo mismo. No. Por ejemplo, Mueller en Estados Unidos es un fiscal con esas características. Pero es un fiscal especial. Guido, a Robert Mueller lo nombró el ministro de Justicia. Sí, claro. Y eso le buscó romper las relaciones amistosas con Donald Trump. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? En el caso de Clinton también. Sí. Y actuó de forma independiente. Sí, pero mira, le costó eso. A mí me gusta mucho el modelo colombiano y peruano, porque la naturaleza de su designación no depende de ciclos políticos presidenciales y eso le da un mayor nivel de independencia. Pero aquí hay que seguir allanando Pero el la camino. vía de elección para ti, el Congreso. No me gusta, porque el PETCA, que tengo buenos amigos allá, en la medida que siga dependiendo de la Procuraduría General de la República, la gente tiene un cuestionamiento sobre su independencia. ¿Cómo tú analizas el desempeño de la Procuraduría en los últimos meses? Yo tenía más expectativas. Yo pienso que hay casos que han debido ser mucho más efectivos. ¿Cómo cuál? No solo en los casos de corrupción, sino en casos, pero ¿cómo es posible que por un año estén investigando a un viceministro de la Juventud y el país no tuviese información al respecto? Ni se tomara una decisión. Que tiene que ser una periodista que hace una investigación y saca un tema que es pieza de escándalo. Yo no sé cuántas hijas tú tienes, pero yo tengo 2. Yo tengo una. Bueno, yo quisiera decir frente a la cámara de televisión que ningún ciudadano que sienta que a su hija la agreden de la manera en que el país sabe que ese joven agredió a una extranjera, reacciona de forma civilizada. Uno piensa en otros métodos, Sí. ¿verdad? Que no se pueden decir por televisión. Entonces, cuando tú ves que el Ministerio Público tardó tanto tiempo en eso, tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿A qué tú aduces? Que El tema de la política. están más distraídos en política que el en tema de sus la política, asuntos. el tema de la política. Y aquí hay que hacer un esfuerzo serio sobre el tema de violencia intrafamiliar y el tema de las violaciones, porque es que las estadísticas son alarmantes. Te cierro ahí. Vamos a concluir con el principio, si te parece bien. Dime resumidamente cuál es la historia de la litis que hay en el PRD. Que Miguel Vargas no quiere someterse al escrutinio de la base del partido. Que tú no puedes ser el político más impopular en la sociedad y ganar una convención. Y como no la puede ganar, el gobierno lo está auxiliando. La razón de causa que te dio el Tribunal Superior Electoral es para fijar fecha De convención. de convención. Y él no quiere. Y el TLC, El TC el Tribunal Constitucional, ¿qué dice? devolvió para que el TCE lo revisara, donde yo gané 4-1. Sí. Y tú sabes que ahí no hay problema. No obstante, denuncié que la señorita Maribel Reyes, que es una letrada del Tribunal Constitucional, está muy activa sobre una magistrada del Tribunal Superior Electoral. Y esa señorita, esa abogada, trabaja con Milton Rey Guevara. Y Milton Rey Guevara tiene a su esposa trabajando en Cancillería. Y eso lo vincula. Claro. Y, Es así. y entonces tu posición es que él debe No, apartarse del cualquier proceso. país del mundo debería renunciar. renunciar. Sí, claro. Pero en este caso él no va a renunciar No, porque él no, está no, pegado no, a eso, pero apartarse de ese proceso. Claro, claro que sí. Él debió inhibirse en el proceso y no lo hizo. Entonces, ¿tú crees también que el gobierno, resumiendo, un sector del gobierno Está interesadísimo. o la cúpula del Está gobierno interesadísimo en salvarle la campana a Miguel Vargas. Sí. Claro que sí. Porque tú no te vas a prestar eso cuando tú porque seas presidente del además PRD. que yo no hago negocios. Y lo de Miguel es lo negocio. Totalmente negocio. A él no le importa el PRD. No es negocios. ¿Y cómo los PRDistas lo han mantenido ahí? No, es que él entonces? tiene 10 años sin proceso de convención. Hace 10 años que está dirigiendo el PRD. Pero hay una parte importante de lo que es la directiva del PRD. Mira, ¿verdad? todo el que se asocia a Miguel es por una ventaja personal. Nadie se asocia a Miguel por sus ideas, por su vocación de servicio, por su fundamentación teórica. Miguel te ha llamado alguna vez para hacer negocio. Va, conmigo no puede hacer negocio.
Pero tú le has visto... No, conmigo no fue. La última vez que él fue a mi casa, fue a mi casa para decirme que él me había robado la convención porque él no me controlaba. Y yo le dije, lo juro por Dios que me lo dijo. Por Dios. Por los retos de mi hijo, lo juro. Ah, sí. Me lo dijo. Yo te robé la convención porque yo no te puedo controlar. Le dije, me la seguirás robando porque tú no me vas a controlar nunca. Es decir, no tiene ningún tipo de ética al momento de aplicar sus políticas. Es un político sin escrúpulos. Por eso el gobierno lo tiene. Porque al gobierno le gusta ese tipo de gente. Claro, y saca ventajas. Guido, el tiempo se acabó, pero un placer tenerte aquí. Gracias. Y a ustedes, amigos, esta transmisión, este programa, usted la puede tener desde esta tarde en Canal Nacional de Informaciones CNI, en YouTube. Revise esa página, visítela, revísela. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Y si le gusta demasiado, a todo el que usted conozca. Mañana volvemos al mediodía aquí.